fines que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy sentimos tu poder. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Tu espíritu nos guiará a encontrar la libertad. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Somos luz en la oscuridad, nuestro fuego ardiendo está. Somos la promesa que un día anunciaste, la viva esperanza, el verbo hecho carne. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Jesucristo es nombre.
Señor es varón de guerra, Jesucristo es su nombre, el Señor reinará eternamente y para siempre. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi cántico, el Señor es mi fortaleza y ha sido mi salvación. El Señor es varón de guerra, Jesucristo es su nombre, el Señor es varón de guerra. Jesucristo es su nombre, el Señor reinará eternamente y para siempre. Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. Bueno, ya iniciamos nuestro proceso y abrimos una nueva gaveta en nuestra caja de herramientas. Espero que hayas atendido la recomendación que te hice ayer y hayas sacado 30 minuticos para volver a escuchar la palabra que compartimos el sábado. Si por alguna razón no lo hiciste, se te olvidó, llegó la tía Gertrudis de visita, te tocó atender a alguien, no sé, siempre hay muchas excusas para no hacer lo que hay que hacer. Mira, lo voy a comparar con la vida y la muerte. Para vivir biológicamente, para venir y nacer en este mundo, solo hay una manera, que es la unión de los gametos, la unión de espermatozoide y óvulo, sea fecundación in vitro o sea por método tradicional, sea hecho con amor
o por descuido o por violación, pero solo hay una manera y es la unión del espermatozoide y el óvulo. ¿Ves? De la misma manera, solo hay una manera, de la misma manera, qué redundancia. De la misma forma, solo hay una manera de caminar o de proceder cuando se tiene una instrucción, unas pautas, cuando se tiene un mapa, entonces es de acuerdo a ese mapa. Mira, solo hay una manera de hacerlo y es como lo estamos indicando. Hay 1000 maneras de morir, 10.000, 100.000, 1.000.000 de maneras de morir y una sola manera de vivir. ¿Cómo te puedes morir? Te puedes ahogar en el agua, te puedes caer de una altura que te parta y te mate, te puede caer un rayo, te puedes estrellar en una motocicleta o en un automóvil, te puedes ahorcar, te puedes envenenar, bueno, de 10.000 maneras y 100.000 maneras y 1.000.000 de maneras podrías morir, pero para vivir solo hay una. Hay 10.000 maneras y 100.000 maneras y 1.000.000 de maneras para no hacer lo que hay que hacer. Y su resultado es muerte. Que jueque, que es que yo trabajo mucho, que es que yo estudio y trabajo, que es que yo soy madre cabeza de familia, que es que yo trabajo en doble turno, que es que el COVID, que es que el desplazamiento, que es que el confinamiento, que es que lo que sea. Siempre habrá 1.000, 10.000, 100.000 y 1.000.000 de maneras de morir y otras tantas maneras de disculparse, de autojustificarse para no hacer lo que hay que hacer. Yo no soy generoso, yo quisiera diezmar, yo quisiera ofrendar, pero es que no tengo lo suficiente. Es al revés. ¿Quieres que un grano de trigo o un grano de maíz se convierta en centenares o en millares de granos? Sí, pues no lo pongas en tu mesa, no te lo vayas a comer, ponlo en la tierra, siémbralo y siembras un grano y te sale 1, 2 espigas, 1 mazorca, 2 mazorcas, te salen centenares de granos más. Y si sigues sembrando, sigues cosechando, pero si solo comes, pues vas a tener una dieta escasa y sin cosecha. Siempre habrá excusas para no hospedar hermanos, para no ayudar, para no enseñar, para no hacer lo bueno. Entonces, si te digo, escúchala media hora, entonces puedes decir, soy una persona tan ocupada que ya saqué media hora para oírla el sábado pasado. No tengo más tiempo. Te puedo dar consejos. Por ejemplo, puedes conducir tu vehículo en un recorrido que sea aproximadamente de ese tiempo y estar escuchándolo en la radio con tus audífonos. Puedes meterte a bañar. Mientras te bañas, te afeitas o te maquillas o te peinas, te cepillas, te encrespas las pestañas, ahí pasa media hora, puedes escucharlo. Entonces estás haciendo una cosa, pero está sonando tu dispositivo. Puedes estar preparando un almuerzo y estar así escuchándolo. Lo amplificas de manera que tenga un buen volumen. Y ya, y para picar una zanahoria se hace en piloto automático. No necesita toda la concentración de espíritu, alma y cuerpo para hacer unas julianas de apio. No. ¿Ves? Son ejemplos que se puede caminar y silbar al mismo tiempo. Dice, no pude silbar porque como iba caminando. No, se puede optimizar en cuanto al aprovechamiento del tiempo. Ahí tienes a manera de ejemplo eso. Es un consejo sencillo. Entonces te decía,
Espero que ya hayas escuchado otra vez la reunión del sábado. ¿Por qué? Esta en particular nunca, en casi 300 reuniones, nunca te he dicho que repitas una. Es la primera vez. Y te lo digo por la importancia que esto significa o va a significar para ti. Porque es muy importante, te lo digo, si no, no. ¿Ves? Si es solamente importante, no te lo digo. Pero es que es muy. Te dije que con M mayúscula y con un resaltador rojo y lo subrayábamos. Si recuerdas, lo dijimos ayer. Muy bien, espero que hayas sacado el tiempo. Si no, bueno, hoy todavía puedes hacerlo. Es una resolución. Porque ayer estábamos trabajando precisamente eso. Estoy trabajando esa área, el área de la procrastinación. No. O sea, si aplazaste eso de ayer a hoy, ya sabes que no estás trabajando esa área. Ya sabes que eres un aplazador, un procrastinador, eres lo que después en el relato de la parábola va a aparecer como una virgen insensata. O sea que cuando llega la hora de tener las lámparas con aceite, no vas a tener el aceite. ¿Por qué? Porque dejas todo para más tardecito, ahora, luego, mañana le hacemos, en otro ratico, ahorita estoy ocupado, estoy ocupada. No. ¿Qué le pasó a las vírgenes insensatas? Que estaban invitadas a las bodas y estaban esperando al esposo, y cuando llega el esposo, pues él llega como ladrón en la noche, cuando no se le espera, y dice el relato que como a medianoche, a esa hora ya no hay comercio abierto donde puedas ir y adquirir una tinaja o una garrafa de aceite, una redoma. No hay forma de ponerte a conseguir aceite a esa hora. ¿Lo tienes o no lo tienes? Entonces, ayer nos metimos a camerinos de manera casi privada para que hicieras un balance. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes real, ganado, conquistado? ¿En qué área tú puedes decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿En qué área de tu vida puedes decirlo? El que entra en contacto conmigo, entra en contacto con Dios. ¿En qué área de tu vida puedes decirlo? Si hay una, o dos, o tres, o 10, o 100 áreas de tu vida, maravilloso. Estamos delante de un vaso fundamentado y pues nos va a rendir muchísimo de aquí en adelante. Si hay 2 o 3 o algo muy pequeño o una sola, con eso hacemos, con eso trabajamos, con eso empezamos. Pusimos el ejemplo de la semilla de mostaza. Si no hay nada, tenemos tiempo todavía. Vamos a levantar una casa digna espiritualmente para que puedas decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero si no está bien levantada, esa casa no le sirve al Señor. ¿Ves? Tú puedes decir, yo y mi casa que se está cayendo, quisiéramos que sirviera al Señor, pero el Señor no se va a meter ahí en esa ruina. No. ¿Ves? Bueno, el siguiente punto, porque ya el primero se llama, o lo llamamos, comillas, estoy trabajando esa área. ¿Sí? Esa es la gran falacia, la gran mentira que tantas personas se han dicho a sí mismas. No importa que se lo hayan dicho a otro, eso no importa, ese engañar a los otros casi que no hace daño. Ha hecho daño engañándote a ti mismo, porque de alguna manera, de tanto repetir eso, pues llegaste a creer que estás en el camino y estás en la obra, trabajando algo, y no lo estás trabajando, lo has dejado para, no sé, para otra vida. Bueno, la línea que estamos tratando hoy,
le colocamos como título: se tiene temor a lo desconocido. ¿Qué significa esto? Pues literalmente lo que su nombre lo está indicando. Tememos lo que desconocemos. Entonces, un niño de meses o de un año, llega la tía Gertrudis, que se ríe estrepitosamente, que habla duro. ¡Ay, el niño, venga, lo alzo! Entonces cuando el niño se pone a llorar, porque no sabe si es la tía Gertrudis o una bruja que lo va a devorar, no sabe nada. ¿Ves? Es algo desconocido, es una familiar que es la primera vez que viene a la casa y llega gritando, entonces el niño se asusta. Es un ejemplo. Poníamos el ejemplo del niño cuando lo van a dejar por primera vez en la puerta de un colegio. Entonces el niño no se quiere desprender de la falda de la mamá o del pantalón del papá. Vaya, mijito, vaya con la profesora. ¿Por qué? Porque tiene miedo a lo desconocido. Entonces, tantos centenares y centenares de compañeros en Gilgal que no levantaban la mano para participar en los entrenamientos, para no participar en la instrucción. ¿Por qué? Porque les da miedo hacer el oso, les da miedo quedar mal en público, quedar mal o hacer el ridículo, porque de pronto lo que dicen no es correcto. Imagínate tú, ¿qué importa? La única manera de perfeccionarnos es a través del sencillo ejercicio que denominamos prueba-error. Probamos, nos equivocamos, corregimos. Así se aprende todo. Las matemáticas básicas, las matemáticas avanzadas, a hablar, a caminar, a montar en bicicleta, a nadar, a aprender otro idioma. Es equivocándote. Equivócate 1000 veces y 10,000. Esa es la manera de aprender. Pero si tú no lo haces, pues no te equivocas, pero no aprendes. ¿Y por qué no te metes ahí a equivocarte? Porque tienes temor. Temor porque no conoces eso. Si lo conoces, lo haces. Y lo haces, inclusive lo repites o estás dispuesto a hacer gala de ello cuando lo conoces, ¿ves? Entonces ese es el escenario. Temor a lo desconocido. ¿Cuál es la solución? Conocer. Bueno, ahora vamos a hacer unas consideraciones adicionales para cerrar esta idea tan importante. Estábamos haciendo el ejercicio en la reunión de sábado del euro, que equivale a 4,000 en el caso de los pesos. No sé en el caso de otras monedas a cuánto equivalga, pero vamos a descambiar todo en euros. Entonces, si tú tienes 4,000, tienes un euro. Pero si tienes 3,000 o 2,000 o 1,000, pues no puedes decir tengo un euro en proceso. No lo tienes. Lo que tienes es lo que tienes, no lo que no se tiene. La escritura dice, porque primero está la voluntad dispuesta y será acepta según lo que se tiene y no según lo que no se tiene. Entonces a ti te preguntan, ¿cuántos años tienes? Entonces dices, tengo 35 años. Bueno, si tienes 35, tienes 35. Está transcurriendo el 36, todavía no lo tienes. Dice, pero lo cumplo dentro de un mes. No lo tienes. Tienes 35. Así tengas 3,900 pesos, todavía no tienes el euro. Entonces es haber ganado el euro, haber ganado el partido de lo que estábamos haciendo en la parábola del fútbol. Terminó el partido en este tema, lo tengo ganado ya. Yo era una persona perezosa, me costaba trabajo
culminar lo que empezaba a leer un libro, no lo terminaba, empezaba a estudiar algo y no lo concluía. Me matriculé en instituciones, en el SENA, en academias, en universidades, pero nunca terminé. Hacía un trimestre, un semestre, o iba una semana. Empecé a estudiar inglés, empecé a estudiar francés, alemán, ruso, mandarín y taiwanés. No, o sea, ¿qué hablas? Aparte de chismear, ¿qué hablas? ¿En qué idioma? ¿En qué idioma sueñas? ¿En el mismo? Bueno, ese es tu idioma. No estoy en eso, uno no está en eso. En este momento estamos en ese ejercicio en el cual invalidamos todos los procesos. Todo lo que sea en parte no entra. Ese es el ejercicio en el que estamos. Entonces, pusimos el otro ejemplo, también muy importante, y es que tomamos la figura de David y dijimos, bueno, David mató a sus 10,000. Esos 10,000, ¿cómo murieron? Pues uno por uno. Este quedaba sin cabeza, este quedaba sin entrañas, este quedaba con el corazón atravesado. No es que a uno le rasguñaba un brazo y seguía con el segundo, y después con el tercero le cortaba un dedo del pie, a este le chuzaba la ingle, no, y después se devolvía a seguirlos hiriendo. No. Liquida uno, liquida otro, liquida al de más allá. Atiendes una de las áreas de tu vida hasta que esté muerto ese adversario, porque nadie puede enfrentar a 10,000. ¿Ves? Puede enfrentar a uno, y después a otro, y después a otro. Y así puede llegar a los 10,000, pero no con todo al tiempo. ¿Ves? Pongamos un último ejemplo sencillo. Un ama de casa va a arreglar su lugar de residencia. Estuvieron familiares y amigos celebrando el año nuevo en su casa, y hay platos en la cocina, cubiertos, vasos, copas, servilletas, hay un reguero por todos lados, las camas están revueltas, los baños están revueltos, todo es un revoltillo. Y ya se fue todo el mundo, se quedaron a dormir todos. La tía Gertrudis fue la última que se fue, ya no hay nadie. ¿Y quién quedó? El ama de casa y el desorden. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ordenar todo eso. ¿Cómo se hace? Área por área. Entonces, no sé, tú escoges. Dice, bueno, vamos a entrarle a la cocina. Entonces, lo que es de botar, lo que son servilletas de papel, desechables, todo eso sale y se recicla en no orgánico, y empiezas a lavar lo que sea de lavar, platos, vasos, lo que sea de rescatar, cubiertos, todo eso, y lo vas lavando, secando, limpiando, ordenando. ¿Ves? Y ya quedó tu cocina reluciente, porque adicionalmente a eso hay que seguir. La vida continúa, ya es 1 de enero y hay que preparar un almuerzo. Bueno, vas a limpiar los baños, entonces hazle pues, así sea uno solo, pero bien limpio. Entonces ya lo puedes usar tú o cualquier miembro de la familia que llegue, o una visita que llegue, ya. Y así vas limpiando por áreas, pero no es que lavas un plato en la cocina y pasas al baño y sacas la papelera y pasas a la habitación y sacudes una sábana y pasas a la sala y enderezas una silla caída y vuelves a la cocina y lavas una cuchara. Pues no, pues te la pasarías dando vueltas como una loca enferma. No. Con método, paso a paso. Dios es un Dios de orden. Entonces, espero que
si los ejemplos anteriores no sirvieron, pues lleve su fruto. Muy bien, entonces decíamos que el temor es a lo desconocido. Cuando ya conoces, entonces enfrentas. Si es el adversario, lo enfrentas. Si es a Dios, inicias tu relación con ese Dios, que era el Dios desconocido. Muy bien, lo vas conociendo en cosas. La palabra, la vas conociendo, te vas adentrando en ella. Lo que llamamos la vida sobrenatural. Dice, ay, no, esas cosas a mí me dan como susto porque yo de eso no entiendo nada. Pues por eso, porque no la conoces. Pero si lo sobrenatural es tan familiar, es tan parte de tu día a día, se vuelve natural, ya no es sobrenatural, ya es natural. Las operaciones de Dios, que son portentosas, se vuelven naturales para ti. Para los demás, sí, todo puede ser sobrenatural. ¿Ves? Porque tú andas en el Espíritu. Y si te mueves en el Espíritu, si vives en el Espíritu, te expresas en el Espíritu, entonces lo que es sobrenatural para otros será natural para ti. Lo que le produce miedo, espanto, pánico a otros, a ti no, porque es lo conocido. ¿Sí estamos? Excelente. Bueno, entonces, si por algún motivo, ya habíamos dicho, no la escuchaste una segunda vez, saca los 30 minutos. Mientras lavas la loza, mientras lavas la ropa, alguna actividad hay de 30 minutos y simultáneamente la haces en piloto automático. Mañana tenemos el tercer punto y lo vamos a titular Muerte, requisito de la resurrección y de la vivificación, o requisito para la resurrección y para la vivificación. Vamos a ver por qué la muerte es un requisito. Ese es el tema de mañana. Muy bien. Solo me resta entonces enviarte un fuerte abrazo, deseándote una feliz noche y mañana continuamos. Cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi cántico. El Señor es mi fortaleza y ha sido mi salvación. Ese es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre lo atesoraré. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre lo atesoraré. El Señor es varón de guerra. Jesucristo es su nombre. El Señor es varón de guerra. Jesucristo es su nombre. El Señor reinará eternamente.